Hoy tenemos el privilegio de conversar con el Dr. Martín Cabrera, distinguido docente en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, especializado en psicología. En esta entrevista fascinante exploraremos la interacción entre el psicoanálisis y la formación docente, adentrándonos en temas cruciales como la autonomía en el aula, la construcción de la identidad docente, la importancia de las señales no verbales en el entorno educativo y el papel del interaccionismo simbólico en la práctica pedagógica. Descubre cómo estas dimensiones psicológicas influyen en la experiencia educativa y en la relación entre educadores y estudiantes. Buenos días, estamos aquí con el doctor Martín Cabrera, que es docente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en la licenciatura de Psicología. Mi nombre es Diana Lices Ramírez Ruiz y me acompaña mi compañera Karina Méndez Jiménez, mucho gusto. Hola. Para hablar un poco sobre la identidad docente y el psicoanálisis en el ámbito educativo. Doctor Martín, es un placer tenerlo aquí. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, a gusto aquí con ustedes compartiendo este breve espacio. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle por tomarse el tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Su experiencia y conocimientos son realmente valiosos y estamos emocionadas de aprender de usted sobre los temas antes mencionados. Antes de comenzar, me gustaría contextualizar un poco. Hoy nos enfocaremos en la identidad docente y el psicoanálisis en el ámbito educativo. Es un gran tema con mucha relevancia en el campo de la psicología y la educación, y estamos aquí para explorar aspectos claves del tema con base a su experiencia de tantos años siendo docente en esta universidad. Doctor, de nuevo le agradezco por participar en esta entrevista. ¿Le parece si comenzamos con la primera pregunta? Adelante, comenzamos. Ok. Sabemos que usted conoce el ámbito psicoanalítico. A partir de esto, ¿cómo cree que influye la teoría psicoanalítica en la formación de docentes? Bueno, te comento brevemente un poco para poder contextualizar. Hace algún tiempo teníamos materias y teníamos docentes que tenían la influencia del psicoanálisis. Venían principalmente con el psicoanálisis tradicional, el más ortodoxo, desde Sigmund Freud. En este sentido tuvimos acercamiento a la teoría. En mi caso conozco parte de la teoría porque estuvimos en cursos, talleres y en algunos simposios. No soy psicoanalista como tal, pero bueno, hay una referencia con respecto a esto. Creo que eso es importante aclarar, porque psicoanalistas aquí también hay muy pocos que realmente tengan la formación, porque no es únicamente una cuestión teórica de saber la teoría, sino también es una formación como tal desde la praxis. Entonces creo que era importante eso. Y la pregunta, por favor, si me vuelves a repetir para ya, ahora sí, irnos directamente a ella. Okay. ¿Cómo cree que influye la teoría psicoanalítica en la formación de docentes? Ok, mira, el psicoanálisis parte de una cuestión que es la subjetividad. Y en los procesos y en nuestras relaciones de docentes con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, esto va a permear siempre toda la relación, ¿no? Cómo nos identificamos nosotros con nuestros estudiantes, cómo los estudiantes se identifican con nosotros. Hay procesos, pudiéramos ver desde la cuestión de la clínica, transferencias, contratransferencias. Eso va a hacer que en algún momento dado se dé una determinada dinámica. Además, también nos permite ver las cuestiones de currículum oculto, que muchas veces no se ve a simple vista, sino que hay que verlo a través de ciertos análisis. Precisamente el psicoanálisis lo que tiene es una cuestión muy analítica. El psicoanálisis también nos permite a nosotros ver parte, como ya te decía, del currículum y de las relaciones que se establecen dentro del aula, esta dinámica que se da en el salón de clases, ¿no? El psicoanálisis es muy importante en algunos aspectos por esta cuestión. Gracias. ¿Cuál es su estrategia para mantener actualizada su identidad profesional en un entorno educativo que cambia tan constantemente? Algo que tenemos que tener cierto es que nosotros estamos en constante cambio. La educación evoluciona a pasos agigantados, más en los últimos tiempos con toda esta situación que ha venido la tecnología. Nosotros tenemos que tener referentes clásicos, pero también los nuevos referentes, las nuevas teorías, las nuevas concepciones que se van desarrollando en el campo de la psicología, ¿no? Hay nuevas explicaciones
hay nuevas formas de entender, de comprender, nuevas teorías, pero también existen nuevos métodos, nuevas formas, inclusive de enseñanza, ¿no? Anteriormente teníamos una enseñanza más tradicional, ahora tenemos que tener una enseñanza más abierta y haciendo uso ahora también de cuestiones tecnológicas. ¿Cuáles son los desafíos comunes que enfrenta un docente al intentar promover la autonomía en el aula? Fíjate que algo que por experiencia hemos estado platicando inclusive con algunos otros compañeros es que en las nuevas generaciones hace falta un poco más de actitudes y un pensamiento más crítico. Esto tiene que ver con las formas de enseñanza que se dan también en la educación básica, ¿no? Hablamos de la primaria, la secundaria, inclusive la prepa. Entonces muchos de los alumnos no están acostumbrados a leer. Y hay que entender también esto, porque a veces nosotros tenemos una forma de enseñanza y de aprendizaje, pero hay que entender también que usted ya tiene otras formas de poder entender y comprender y de aprender, cosa que a nosotros también se nos dificulta. Entonces, de repente eso es lo que existe, como un choque entre lo que ustedes son, traen, y las formas de aprendizaje y las formas que nosotros tenemos de enseñar, ¿no? Y de cómo también nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Esa es una situación que se va dando. La otra cuestión que, por ejemplo, también se habla regularmente son las cuestiones de los compromisos, de las responsabilidades. Y bueno, en algún momento dado de estas situaciones que se van gestando, también en cuanto a las cuestiones de los valores, ¿no? Los límites que ahora son diferentes, pues hay más libertad. Y anteriormente se hacía esto y se tenía que hacer de esta manera. Y ahora pues no, ahí hay otras formas, otras maneras de entender y comprender. Y si vamos a otras cuestiones también, socialmente ha habido muchos cambios, muchas transformaciones que también están incidiendo en la educación, ¿no? Sí. Anteriormente pues no había tantas cuestiones de género, actualmente sí existe, que también eso genera otra dinámica en la relación con los estudiantes, por ponerte un ejemplo. Como siguiente pregunta, ¿nos puede compartir alguna experiencia que haya tenido un impacto significativo en la construcción de su identidad como docente? Sí, para mí fue muy significativo los maestros que en su momento dado tuve, ¿no? Maestros que venían con mucho deseo, con mucho interés de enseñar. En aquel momento se formaban muchos grupos de lectura, grupos de estudio, teníamos atención en la clínica y formábamos grupos para ver estudios de casos, ¿no? Entonces, para mí en mi formación y parte de lo que como docentes es esta cuestión. Y la otra cuestión que yo me formo en una situación de aprendizaje crítica. Yo vengo de una escuela muy crítica, sobre todo en el posgrado, ¿no? Entonces, esto ha sido muy importante para mí porque entonces yo creo mucho en la cuestión de la libertad. ¿Qué estrategias cree que pueden ayudar a ustedes los docentes para desarrollar y mantener su autonomía en el aula? Mira, nosotros dependemos de un plan, de un programa también, pero afortunadamente aquí, en la escuela, en la universidad, hay libertad de cátedra. Entonces uno tiene esa oportunidad de poder decir, de poder plantear ideas, nuevas cosas, porque tú te acuerdas que un programa en algún momento también tiene ciertas vigencias. Y el programa que tenemos actualmente, pues ya es un programa que, voy a decirlo así tal cual, ya está añejo, ya es un programa viejo y que no atiende regularmente todas las necesidades actuales, ¿no? Y otra situación que tenemos que tener muy en cuenta es que regularmente la universidad siempre está desfasada de las cuestiones de la vida cotidiana, del trabajo, de allá afuera. Entonces es algo que tenemos que nosotros ver y entender y tenemos que promover. Un ejemplo, hace poco teníamos un taller y ahí veíamos qué es lo que tenemos que enseñar a los estudiantes, por ejemplo, dentro de esto que hay, es que los chavos sepan hacer diagnósticos, que sepan llevar a cabo un programa, un proyecto, ¿sí? Que sepan evaluar,
Y algo que no esperábamos, pero son cuestiones, por ejemplo, la metodología, que tienen que implementar y saber diseñar instrumentos. Y es algo que, por ejemplo, aquí no se desarrolla mucho. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que estar atentos a todas estas nuevas exigencias, a todos estos cambios que tienen que haber, para que tú en tus actividades y en lo que vas a proponer, como algunos cambios, también los tomes en cuenta, porque al final de cuentas los alumnos, los estudiantes van a ir al campo laboral y si no tienen las herramientas se dificulta mucho todo esto. Inglés, por ejemplo, pues es básico ahorita, y sin embargo la mayoría de los maestros no hablan inglés, ni tampoco muchos de los alumnos tienen un nivel alto de inglés, y muchos están yendo fuera, y los requisitos, por ejemplo, en Monterrey, Cancún y demás, que es donde se van, esta es exigencia. Ahí es donde nosotros tenemos que implementar estrategias. ¿Qué tenemos que hacer para que realmente le demos herramientas a los muchachos para estar preparados? Porque al final de cuentas ellos tienen que ir a un campo profesional. No sé si me explico. Sí, Gracias. Como siguiente pregunta, ¿qué estrategia se utiliza para mantener la atención de los estudiantes mediante señales no verbales sin interrumpir el flujo de la clase? Bueno, decíamos, a veces nosotros tenemos un lenguaje no verbal. Hace poquito veía una figurita y me dicen, casi así son los maestros, ¿no? Estaba así y nada más con la mirada, ¿sí? Esa es una forma. La otra, por ejemplo, cuando alguien está hablando mucho o demás, tú lo que haces es acercarte ahí con él, y estás ahí o agarras o de forma directa le preguntas al compañero, ¿qué opinas sobre esto? Y entonces rompes esta cuestión que se está dando, esta dinámica. La otra es la forma en cómo nosotros podemos acomodar a los estudiantes. Tiene también que ver con eso, por la forma de comunicación que se establece de una manera más directa. Tendría que ser mejor en forma de U, pero una cuestión también aquí que tenemos es que los grupos están saturados de estudiantes, 40 alumnos regularmente a veces en grupos, y no puedes hacer todo ese tipo de cuestiones. Pero en cuanto al lenguaje, bueno, vale, es eso. Lo otro es el silencio, que también puedes utilizar, ¿no? Pueden ser diversas estrategias que podemos nosotros tener ya cuando estamos con el grupo, y dependiendo del grupo, pues son las estrategias que vamos usando. ¿Cuáles son sus opiniones, los principales desafíos al implementar el método de interaccionismo simbólico en la práctica educativa? Ok, bueno, esa es otra cuestión. Pasamos de psicoanálisis a interaccionismo simbólico de mí. Bueno, nos permite entender al grupo, la propia dinámica también que se va gestando dentro del grupo, una mayor interacción con los estudiantes, un mayor acercamiento, entender las formas de vida de esto, la complejidad de la situación, porque finalmente también el interaccionismo simbólico va a estudiar esa complejidad que se da entre el individuo y el grupo. Claro. Para finalizar, le agradecemos, doctor Martín, por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotras hoy. Ha sido una conversación increíblemente informativa y educativa. Antes de despedirnos, ¿hay algún mensaje final que le gustaría dejar? Sí, en este caso, para mí la universidad es un espacio de aprendizaje, pero también es un espacio de relación entre compañeros, entre compañeros. Yo siempre he visto así a los estudiantes y a los alumnos, y es un espacio que nos permite poder fomentar también valores, y creo que eso también debe ser muy importante. Claro. Gracias nuevamente, doctor Gracias Martín, a por su ustedes. tiempo. Gracias, Muchas compañera. gracias. Muchas gracias.